Muy buenas noches, días, tardes, donde nos estén viendo nuestros queridos amigos. Bienvenidos a una edición más de la Escuelita Carlo Acutis. En esta oportunidad, dado que es el mes de las misiones, también la fiesta de nuestro patrono Carlo Acutis y también el mes del Santo Rosario, vamos a iniciar justamente con esta tan bonito momento histórico, tan importante tema, que justamente trata sobre la batalla de Lepanto y la intervención directa de Nuestra Señora en esta victoria, que realmente para este tema hemos traído a un historiador. Él es Juan José Zuluaga Camaño. Él tiene 30 años, está casado, es profesor de historia en el Instituto de Experiencia Exponencial Hispanista y amante de la cristiandad. Realmente es un lujo de ponencia la que vamos a recibir ahora. La misma queda ya también cargada en redes y nos va a ayudar, como hemos dicho ya en casos anteriores, en eventos anteriores, como recurso de formación para la formación de más jóvenes que conozcan justamente la belleza de la buena nueva y podamos evangelizar a tiempo y a destiempo. Bienvenido, Juan José. A partir de ahora es todo tuyo el escenario. Cristina, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí realmente es un honor estar en la escuela Carlo Acutis. Estas iniciativas me emocionan mucho porque me, me hacen ver que el plan de Dios se concreta y sigue trabajando, que Dios no nos abandona por estas iniciativas que tenemos y que participamos activamente los laicos. Y hoy, bueno, pues lo has dicho muy bien, no, yo no lo puedo decir mejor. Vamos a hablar sobre la batalla de Lepanto. Y esta batalla que, bueno, pues tuvo un impacto grandioso en la historia y, y naturalmente en lo que es la historia de la iglesia, ¿sí? Y voy a comenzar con probablemente la cita más famosa sobre la batalla de Lepanto, algo que, bueno, pues para los que le conocen puede sonar muy trillada, pero para que aquellos que no le conocen eh, les permitirá dimensionar la magnificencia de esta ocasión. Y pues traigo al grandísimo escritor Miguel de Cervantes Saavedra, que llamó a la batalla de Lepanto la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. Así de importante la calificó Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, que podemos recordar, es el escritor de lo que es probablemente el libro más importante de habla hispana, es pues Don Quijote de la Mancha. Él, un escritor, y como dato curioso, antes de ser escritor, él fue soldado y participó en la batalla de Lepanto. De hecho, su mote, su apodo, era el Manco de Lepanto, por haber sido herido durante la batalla. Y bueno, no es que fuese manco, pero quedó, digamos que, lastimado de uno de los brazos. Eh, pero igual se ganó ese apodo de el Manco de Lepanto. Y, y esta cita, que insisto, puede parecer trillada para muchos que han estudiado sobre esta ocasión, eh, pero refleja esa magnificencia y esa importancia que tuvo pues, en la historia universal y en la historia de nosotros como el pueblo de Dios. ¿Sí? Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento esas batallas que marcaron la historia de la salvación del pueblo judío antes de la venida de nuestro Señor. Lepanto seguramente está ahí a una gran altura, ¿no? Digamos que puede ser incluso el equivalente del Nuevo Testamento, bueno, no del Nuevo Testamento, pero de la historia de la cristiandad, así como los judíos tienen lo, la,
la revuelta de los macabeos, por ejemplo. Porque esta batalla tiene una característica muy importante porque es claramente el bien versus el mal, los buenos contra los malos, así como lo han habido muchas veces en la historia. Eh, Podemos hacer una retrospección y ver todas las ocasiones en que el mal estuvo a punto de ganar, terrenalmente hablando, ¿no? Sabemos que en una dimensión espiritual eso es imposible porque la promesa de la Virgen es que al final su Inmaculado Corazón triunfará, pero viéndolo desde una perspectiva terrenal, podemos ver muchas situaciones en que se repite este suceso de el bien versus el mal. Y muchísimos siglos antes que Lepanto, ¿no? O sea, se me ocurre, por ejemplo, la batalla de los cartagineses contra los romanos. Era Aníbal contra Escipión, el general romano, ¿no? Y Aníbal, que era Aníbal, el elegido de Bal, el demonio, ¿no? Que era uno de los dioses de los cartagineses. Y así muchas otras ocasiones, que en este caso pues toca en Lepanto. E incluso los mismos cristianos, ¿no? Que ya vamos a hablar un poquito más adelante de otra batalla importantísima. Pero bueno, esto es importante porque esto es casi de película, ¿no? Una situación en la que la realidad supera la ficción. De haber tenido otra resolución la batalla de Lepanto, pues la historia sería completamente diferente. Y antes de entrar en el cuerpo de la charla, en el contenido de la batalla, a mí siempre me gusta comenzar con un poco de contexto histórico. Y pido disculpas por adelantado si me explayo mucho en algunos detalles, pero realmente es un tema que me apasiona. Pero bueno, el contexto histórico que me parece importante porque simplemente agrega a la importancia simbólica y material de lo que fue el Lepanto. ¿Ok? Pero vamos retrocediendo un poco más de 100 años en el pasado. Porque en 1492 culmina la Reconquista, un evento conocido como la Reconquista, que en realidad comenzó en el año 711 con la batalla de las Navas de Tolosa, donde fueron los musulmanes que invadieron la península ibérica, el lugar que hoy conocemos como España, fue invadido por los musulmanes y arrinconaron a todos los cristianos que estaban en la Hispania romana, o bueno, la Hispania visigoda ya, los arrinconaron y en una inferioridad numérica abrumadora, los cristianos pudieron defenderse y reagruparse en un rinconcito al norte de España. Y todo este proceso, conocido como la Reconquista, porque los cristianos retomaron lo que era su tierra, la península ibérica, lo que hoy en día es España y Portugal, y culminó más de 1000 años después, perdón, casi 1000 años después, 700 años después, perdón, eh, en el año 1492, ¿sí? Y de hecho aquí tenemos un cuadro muy, muy, muy bonito, tenemos un cuadro muy, muy bonito, y este es la toma de Granada por parte de los reyes católicos. Los reyes católicos son estos personajes que vemos aquí. Este, pues, es Boabdil, el último de los líderes árabes en la península ibérica. Y es una fecha súper fácil de recordar porque es el 1 de enero de 1492. ¿Sí? Y es un año muy interesante porque en 1492, el 12 de octubre, a una fecha muy próxima, es la fecha donde tradicionalmente celebramos el descubrimiento de América, cuando Colón llegó aquí pues al Nuevo Mundo, al continente americano. Y precisamente fueron estos mismos personajes
los reyes católicos quienes financiaron ese viaje para Colón, ¿sí? Y más adelante les voy a dar un dato que a muchos les vuela la cabeza, ¿no? Porque suele ocurrir cuando se comenta sobre la historia, es que no se habla sobre la historia verdadera, ¿sí? Para muchos, Colón fue un sanguinario, un déspota, un villano. Y, y bueno, pero más adelante les cierro el ciclo de por qué los reyes católicos, estos personajes que vemos aquí, que culminaron la Reconquista, financiaron el viaje de Colón. Más adelante lo vemos. Entonces, la Reconquista, que este es un mapa muy interesante, lo coloqué para que se pueda dimensionar el impacto que tuvo esa invasión musulmana, ¿sí? Esto que vemos aquí, pues hoy en día sería un mapa de España y de Portugal, ¿no? Y vemos cómo los musulmanes conquistaron todo hasta una franja en el norte de España. Y por favor, tengan en cuenta, bueno, el Instituto Carlo Acutis seguramente tiene televidentes en todo el mundo, en todo el orbe, pero sé que estamos, al igual que yo, pues incardinados aquí en el Ecuador. Y solo para dimensionar un poquito, España es apenas más grande que Ecuador. Es apenas más grande que Ecuador. Entonces, imagínense que todos nosotros, los cristianos, fuésemos eh, empujados hacia una pequeñísima franja del país, ¿sí? Porque fueron conquistados los demás territorios. Y aquí aparece la mítica figura de Don Pelayo, ¿sí? Don Pelayo, que pues es ese héroe cristiano que apareció y que comenzó con la Reconquista. Recordemos que estamos hablando en el año 711 después de Cristo. Esto fue hace más de 1300 años. Y Don Pelayo, eh, que defendió a los cristianos en la batalla de Covadonga. Y les digo este nombre porque, ya que es el mes de la Virgen, Covadonga, anualmente se hace una peregrinación a Covadonga, que se llama Nuestra Señora de la Cristiandad, que, bueno, desde hace un par de años también se ha extendido a Argentina, una peregrinación hacia la ciudad de Luján. Pero en Covadonga se celebra pues la peregrinación, una hermosa peregrinación de 3 días caminando al santuario en Covadonga para conmemorar y para celebrar a la cristiandad, ¿sí? A la cristiandad. Y la cristiandad, que también me gusta puntualizar esto, no, antiguamente no solo era para hablar sobre los cristianos, sino la cristiandad era ese territorio que hoy conocemos como Europa o que muchos le llaman el Occidente. Antes no existía el término Europa ni Occidente, o bueno, a ver, Occidente existía, ¿no? Pero era el Imperio Romano de Oriente y de Occidente, pero ambos eran cristianos. Pero la cristiandad era incluso un término utilizado para referirse a todo el conjunto de los estados cristianos del mundo. Esa era la cristiandad. Y bueno, entonces los musulmanes conquistaron más allá del 90% de lo que hoy es España y Portugal, y desde esta franja en el norte, este señor de aquí, Don Pelayo, comienza a contraatacar y lentamente ganarle territorio a los musulmanes. Más adelante vamos a ver por qué es relevante hablar sobre la reconquista en el tema de las batallas de las Navas de Tolosa. Y ahora voy a hacer un cambio un poco brusco, porque me voy a ir más hacia el oriente, ¿sí? Voy a seguir en la cristiandad, pero hacia el oriente, ¿no? Recordemos que esta era la cristiandad occidental, lo que era el Imperio Romano de Occidente, y me voy a ir hacia el Imperio Romano de Oriente, lo que pues contemporáneamente es llamado el Imperio Bizantino, pero a pesar de que eso es un término moderno, porque los bizantinos asimismo se llamaban romanos, romanos de Oriente.
Y a pesar de que comenzamos con un suceso muy alegre, que fue pues la reconquista, la expulsión de los reinos musulmanes de la península ibérica, vamos a seguir con una lamentable derrota, que fue la conquista de Constantinopla. Constantinopla es un nombre griego, ¿no? ¿Qué significa? Viene pues de el sufijo polis, que significa ciudad, y Constantino, que viene del emperador Constantino, Constantino el Grande, ¿no? Entonces, Constantinopla, la ciudad de Constantino. Y tiene ese nombre porque antes de eso se llamaba la ciudad de Bizancio, una ciudad muy antigua, y que cambió el nombre cuando el emperador Constantino el Grande, recordemos un poquito, Constantino fue el primer emperador romano que dejó de perseguir a los cristianos, ¿ah? De hecho, él muere converso, su mamá se convirtió al, al cristianismo y Constantino también. Y de hecho promulgó dos edictos muy importantes, el edicto de Milán y el edicto de Tesalónica, donde ya pues formalizaba, o mejor dicho, le daba una figura a la religión cristiana dentro del Imperio Romano. Pero bueno, la ciudad que en algún momento había sido de Constantino, una ciudad emblemática en la cristiandad, incluso hasta el día de hoy, porque bueno, pues nuestros hermanos separados, los que se llaman a sí mismos ortodoxos o los cristianos orientales, lo ven como una sede muy importante hasta el día de hoy. Y para nosotros también, para nosotros también. De hecho, han habido muchos santos que fueron obispos de Constantinopla y era un patriarcado muy importante. Pero en el año 1455, esta ciudad, que fue más de 1000 años cristiana, cae en manos de los musulmanes, particularmente de los otomanos, a manos de este señor llamado Mehmed II, quien era el sultán. Este sultán, que, a ver, era muy letrado, era muy instruido. Lamentablemente estaba equivocado y seguía una religión demoníaca, pero que su intención, en efecto, era restaurar la gloria de Roma. Él era muy leído y muy fanático de Alejandro Magno y de Julio César, pero que lamentablemente, pues, seguía una mentira. Y termina conquistando la ciudad en el 1455 y le cambia de nombre. Ya no es, hasta el día de hoy ya no se llama Constantinopla, sino que tiene el nombre de Estambul, ¿sí? Lamentablemente, hay una iglesia, era una iglesia muy hermosa, la catedral de Santa Sofía, de la Santa Sabiduría, y que la convirtió en su gran mezquita. Y hasta el día de hoy es una mezquita, desgraciadamente. Pero bueno. Entonces, con la toma de Constantinopla, la nueva Estambul, los otomanos comienzan a tocarle las puertas a lo que era Occidente. ¿Sí? Los otomanos, que eran, bueno, digamos que son los antecesores de lo que hoy conocemos como turcos. No me gusta usar ese término porque en realidad turco es una denominación muy amplia, no solo aplicable a las personas de Turquía, sino es un grupo étnico más amplio, que incluye muchos otros países del día de hoy. Pero bueno, digamos, los antecesores de los turcos, que eran los otomanos, y musulmanes, como son el día de hoy, que Turquía tiene la bandera del Islam, ¿no? Tiene una media luna, en fin. Y conquistan una de las ciudades cristianas emblemáticas, como lo era Constantinopla. Recordemos, solo para hacer un recap, la conquista de Constantinopla fue en 1455 y el final de la reconquista en la península ibérica es 42 años después. Perdón, 37 años después, en el 1492. Pero son fechas bien cercanas entre sí, bien cercanas entre sí. Y estas fechas también son importantes
porque cuando se habla de la Edad Media, no hay una sola, no hay un solo acuerdo sobre cuándo termina la Edad Media. Algunas personas o algunos historiadores dicen que es en el 1455, con la toma de Constantinopla por parte de los turcos. Otros dicen que la Edad Media termina en 1492 con la llegada de Colón a América. ¿Sí? Pero bueno, eso digamos que es muy cercanas a estas fechas, ¿no? Termina la Edad Media y comienza la Edad Moderna. Esto es en realidad historia moderna y mucha gente se sorprende porque me dicen, pero esto fue hace 500 años. Y sí, relativamente. Las décadas son segundos en las páginas de la historia. En fin. Vamos adelantando un poquito porque esto, créanme, da de largo y yo gustosamente me quedaría horas conversando sobre esto, pero el tiempo apremia. Y adelantémonos un poco más de 100 años, 120 años, un par de generaciones más adelante, y los otomanos entraron desde Oriente y se fueron poco a poco expandiendo en el Mediterráneo y adentrándose en lo que hoy conocemos como Europa. Los otomanos, si nosotros vemos este mapa, llegaron a tomar muchos lugares muy conocidos. Constantinopla queda aquí, es la frontera natural entre Europa y Asia Menor, pero llegaron a conquistar lo que es Grecia, lo que es Hungría, Serbia, y llegaron hasta las puertas de Viena, en Austria, un bastión de la cristiandad. Y claro, se expandieron por el norte de África igualmente. Entonces, el plan de los otomanos, en efecto, era conquistar el mundo. Recordemos que Mehmed II, el sultán que conquistó Constantinopla, su intención, su visión era restaurar el imperio romano a su manera, bajo la bandera del Islam. Entonces, esta amenaza latente requirió de una respuesta fuerte por parte de los estados cristianos, por parte de la iglesia, así como hubo las cruzadas, que fueron una respuesta justa hacia la amenaza musulmana. Asimismo, la iglesia, a principios de la Edad Moderna, se vio obligada a responder ante esta amenaza musulmana. ¿Sí? Y bien, vamos a hablar sobre los personajes más importantes de, de esta situación. Y créanme, hay un montón de personajes que yo considero súper interesantes e intenté resumirlos en solo cuatro, así que para mí es ultra difícil eso. Pero bueno, vamos viendo los más importantes. Y comencemos por el lado de los buenos. Comencemos por el lado de los buenos, que digamos, los más importantes destacan el rey de España, Felipe II, este gran señora, tremendo, súper católico, que era nieto de los reyes católicos, de aquellas personas que financiaron el viaje de Colón y que culminaron la reconquista. Este era nieto de ellos, una persona sumamente católica, sumamente virtuosa y sumamente heroica, y que fue quien respondió ante el llamado del Papa, San Pío V, que lo vemos aquí, es santo, canonizado por Clemente IX, me parece, si no me falla la memoria, respondió ante el llamado, porque San Pío V, y siempre pues, están tradicionalmente los papas que han levantado la voz ante las amenazas para la cristiandad. Y Felipe II respondió a ese llamado. Respondió y fue la persona que más aportó a ese llamado para la lucha en contra del Islam. Tanto así que, pues, la persona que comandaba las fuerzas cristianas era su hermano. Lo vemos aquí a este señor llamado Juan de Austria. Era el comandante o el almirante de la flota cristiana.
¿sí? Y digamos que del lado de los cristianos, estos eran las cabezas más importantes. Hubo otros, porque en la batalla de Lepanto, que fue una batalla naval, es decir, en barcos, y en lo que actualmente es Grecia, pues requirió de la participación de muchos estados, ¿no? Claro, como dije, el que más aportó fue la monarquía hispánica, y con mucho más de la mitad de las fuerzas, y también otros estados, pues como varios estados italianos, ¿no? La República de Venecia, Toscana, eh, Parma, etcétera, etcétera, pero que fueron liderados por este señor de aquí, grandísimo, la verdad. Si tienen la oportunidad de leer sobre la vida de Don Juan de Austria, era un caballero, un señor, un varón, un santo varón católico. Por favor, léanlo. Tanto así que San Pío V, para referirse a él, incluso citaba las palabras del prólogo del Evangelio de San Juan, donde dice que los va a salvar un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, ¿sí? Y bueno, habían muchos otros personajes, que me encantaría hablar de ellos, ¿no? Pues Álvaro de Bazán, el Invencible, Alejandro Farnesio, el Duque de Parma, y un montón. Pero digamos que las figuras principales del lado cristiano eran estas. Y por el otro lado, tenemos al Selim II, el sultán otomano. ¿Sí? El sultán es, digamos que, el equivalente al rey, ¿no? Y que quería seguir con esa labor de su bisabuelo, ¿sí? Mehmed II, y conquistar a lo que hoy es Europa, ¿sí? Y entonces, embarcándose, ya habiendo sido derrotado en la batalla de Viena, pues procuró obtener una victoria por la vía marítima, y donde, gracias a Dios, fue detenido por las fuerzas cristianas en la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto, que es sumamente importante porque fue una victoria decisiva. Con la batalla de Lepanto culminó esa amenaza de los otomanos hacia con la cristiandad, ¿sí? Las fuerzas quedaron devastadas, la flota otomana, que era una de las más imponentes del mundo en ese entonces, quedaron completamente devastadas, ¿sí? Y aquí un par de datos curiosos, y el gran ausente de esta contienda fue Francia, quien no respondió al llamado del Papa, porque Francia, que se la conoce como la hija primogénita de la Iglesia, eh, pues lamentablemente traicionó a la iglesia, el rey francés, los reyes franceses traicionaron a la iglesia, le dieron la espalda, y no solo eso, sino que ayudaron a sus enemigos. Los reyes franceses, les estoy hablando de alrededor de esta época, algunos, comenzando con Francisco primero, Enrique segundo, un montón, les ayudaron con material bélico a, a, a los musulmanes, a los otomanos. No respondieron el llamado, e incluso el rey francés mandó un embajador al Imperio Otomano para ver cómo los podían ayudar. Un embajador que, lo voy a mencionar, era un sacerdote, era un obispo que había sido separado, valga mencionar esto, había sido separado por el Papa de su ministerio, pero que seguía ejerciendo esa presión, digamos, hoy le llamarían lobbying, pero bueno, era un obispo que era pro-hugonote, ¿no? Los hugonotes, recordemos un poquito, eran estos protestantes franceses de ideología calvinista, ¿sí? Que se inmiscuyeron ahí en la política francesa, incluso obtuvieron un rey. Pero bueno. Entonces, la gran ausente, Francia, y lo menciono porque a mí simplemente me parece providencial, porque tantas generaciones
lo repito, ¿no? Francia, que era la hija primogénita de la iglesia, y tantas generaciones traicionando a su madre, a su madre, a nuestra madre, la iglesia, y que realmente fueron castigados con penas muy duras como lo fue la sanguinaria Revolución Francesa y como lo es hoy, que Francia está pues atormentada por las invasiones eh, de refugiados del norte de África, generalmente. Y bueno, y un dato importante, un dato curioso que les iba a comentar sobre los reyes católicos y Cristóbal Colón, y es la razón por la que financiaron el viaje de Cristóbal Colón. ¿Por qué financiaron el viaje de Cristóbal Colón los reyes católicos? Colón no fue primero donde los reyes católicos, de hecho fue primero donde el rey portugués, donde Enrique el Navegante, él dijo en su cabeza, él es Enrique llamado el Navegante, me va a apoyar en mi necesidad de viajar por el mar. Y le dijeron que no, porque no habían una empresa rentable. Y asimismo fueron de las repúblicas mercantes en Venecia, Génova, y no recibía apoyo. La razón por la que los reyes católicos, y es un título muy bien ganado, eran realmente reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, porque la razón que, por la que financiaron a Cristóbal Colón era para que encuentre una ruta alrededor del mundo y que dé hasta la retaguardia del Imperio Otomano y poder atacar a los otomanos por donde no lo esperaban, en defensa de la cristiandad, ¿sí? Y esa es la verdadera razón que lamentablemente no la cuentan en los colegios ni en los libros de historia que usualmente se leen, pero un dato muy interesante. Y otro dato sumamente interesante, pues bueno, ya lo dijo Cristina, octubre es el mes del Rosario, y el 7 de octubre, que es el día donde se conmemora, donde ocurrió la batalla de Lepanto, el 7 de octubre es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, originalmente llamada Auxilio de los Cristianos, me parece. Sí, la Virgen Auxiliadora de los Cristianos. Es el 7 de octubre, porque San Pío V conmemoró esa victoria naval eh, a la Virgen, ¿sí? Porque se cuenta que San Pío V, mientras ocurría la lucha a las 7 de la mañana, en la mañana de octubre 7, se encontraba rezando el rosario y por eso le atribuyó esta victoria milagrosa a un milagro del rosario, ¿sí? Por intercesión de la Santísima Virgen María. Y también o la conocida letanía de auxilio a los cristianos fue añadida en conmemoración a la batalla de Lepanto, ¿sí? Porque realmente fue una situación donde se auxilió a la cristiandad. Y aquí, bueno, ya para ir culminando, me gustaría reenfatizar en los santos varones que participaron en este evento, los principales, ¿no? Recordemos que participaron muchísima gente y muchos santos varones, pero los principales siendo estos tres personajes de aquí, los tres de la izquierda, no el sultán, naturalmente, pero los santos varones, ¿verdad? Y eso me gustaría invitar a la reflexión en nuestra vida, porque la santidad es eso, es vivir el heroísmo, es convertirnos en héroes en este mundo, y eso es ser cristianos, ¿verdad? Dar la vida hasta el martirio, dar la vida hasta el martirio, y vivir en las virtudes y, y no dejar de luchar, ¿verdad? Eso es muy importante en la vida de un cristiano, y sobre todo hoy que, bueno, yo soy de los que creen que se vive una verdadera crisis de masculinidad. Entonces, pues obviamente recurramos a Dios, recurramos a la Virgen María y a los santos, pero también a estos varones que pues guiaron realmente a la cristiandad y son aquellos héroes que nos defendieron, incluso sin que nos conocieran, ¿sí? En otros tiempos, cuando las personas vivían
para las generaciones y no para el bienestar inmediato. Aquellos varones que que nos amaron tanto, incluso hasta dar la vida por nosotros, personas que nunca llegaron a conocer. Y bueno, nuevamente también resaltar la importancia de la intercesión de la Virgen María, de la intercesión de la Virgen María y de saber pues que, que no todo está bajo nuestro control y que cuando no sabemos dónde ir, cuando no sabemos cómo llegar, tenemos que simplemente extender nuestra mano, tomar el rosario y que sea como que le estemos tomando la mano a nuestra madre y que sea ella la que nos guíe hacia puertos más seguros. Bueno, y creo que con eso hemos terminado la noche de y nada, nuevamente extenderles mi agradecimiento a la escuela Carlo Acutis, que me ha invitado a participar y a poder contribuir con mi granito de arena. Son de estas cosas que en serio me gustan mucho y que creo que van sumando, ¿no? Cuando Dios me llame a juicio, le podré decir, mire, mira, padre, pues ayudé en lo que pude, ayudé en lo que pude. Y, y eso. Bueno, pues muchas gracias, les agradezco, Dios los bendiga y les deseo pues un mes del Rosario muy ferviente. Que Dios los bendiga, gracias. Queremos agradecerte, Juan José, de parte de la Escuela Carlo Acutis, de la Comunidad Misionera Jarcia. También estas iniciativas, como bien decías, nos dan signos evidentes de nuestra esperanza y esperamos, efectivamente ya nosotros sembramos, Dios es el que cosecha y el que le da crecimiento a todas estas iniciativas y en sus planes misteriosos de amor sabrá pues qué hace con estos recursos que utilizamos para la evangelización. Con María se ganan las grandes victorias y se conquistan pues muchas almas para Cristo. Muchísimas gracias por tu colaboración en esta escuelita y esperamos tenerte en otro momento también porque de alguna manera también está vinculado luego el Sagrado Corazón, la historia del Sagrado Corazón, ¿verdad? Que va a acontecer también en Francia y bueno, y en nuestra tierra, que es Ecuador, tierra consagrada al corazón de Jesús. Muchísimas gracias, Juan José. Ha sido realmente muy enriquecedor tu ponencia. Muchas gracias, encantado. Nos vemos en otra ocasión.